Muy buenas noches a todos, un gusto estar una vez más con ustedes. Queremos saludar también a los que están escuchando por medio de Radio de la Fe. Les mandamos un saludo afectuoso. Sabemos que por algún motivo quizás no han podido estar aquí, pero están recibiendo la palabra a través de la radio, así que Dios les bendiga mucho también. Y ojalá las próximas reuniones puedan estar aquí compartiendo de la comunión con los hermanos. Bueno, un gusto una vez más abrir la palabra de Dios y hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento que empieza con una pregunta. ¿Por qué Jesús no salvó a los dos? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús no salvó a los dos? Seguramente muchos de ustedes ya más o menos están sabiendo a qué me voy a referir o de quién voy a hablar. Yo quise hacerme el misterioso con mi esposa, pero hace 35 años que estoy con ella, apenas le dije el título, vas a hablar de esto, me dijo ahí al toque, así que no pude poner mucho misterio al mensaje. Pero todos enfrentamos situaciones donde dos personas en misma circunstancia, a veces para uno termina de una forma y para otros de otra. Para unos bien a veces y para otros desde nuestra óptica mal. Y hoy quiero hablar de dos personas que estuvieron en la misma. Uno las mira y dice, tuvieron las mismas posibilidades, se enfrentaron las mismas circunstancias, parecen dos gotas de agua, sin embargo, uno terminó bien y el otro terminó mal. Y ambos estaban bien cerca de Jesús, y por eso he planteado de esta manera el mensaje, ¿por qué Jesús no salvó a los dos? Porque solo uno le dijo, y aquí ya se van a dar cuenta todos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo se lo dijo a uno. Pero había otro a la misma distancia y a él no le dijo nada. Y sabemos que desde hace 2000 años solo uno está con Jesús en el paraíso y el otro lamentablemente no está ahí. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no salvó a los dos? Vamos a ver en la palabra de Dios esta historia de estos dos personajes que fueron crucificados junto al Señor Jesús. Y ahí vamos a tratar de responder a esta pregunta, ¿por qué Jesús no salvó a los dos? Allí en Mateo 27, 38 dice, entonces crucificaron con él, con Jesús, a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahí un poquito más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo 27, 44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, la gente se burlaba de Jesús, le injuriaba, y dice que ambos ladrones que habían sido allí crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, también le injuriaban. Los dos injuriaban. Los dos eran ladrones, los dos injuriaban a Jesús. En Marcos 15, 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Es lo que le decía la gente desde abajo. Bueno, queremos creer, pero a ver, hace un milagro, descended de esa cruz, demostranos que sos realmente quien dices ser. Alguien dijo, gracias a Dios porque Jesús no se bajó de esa cruz y no demostró que realmente era el Mesías y se mantuvo firme allí. Pero fíjense, dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los dos también se burlaban y maltrataban con sus palabras a Jesús. Ahora vamos a Lucas y dice, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. Vamos viendo que los dos eran ladrones, los dos injuriaban a Jesús, los dos eran malhechores, dice, para ser muertos. Y los dos estaban condenados a muerte. Habían seguramente enfrentado un juicio y la determinación fue que ambos debían morir. Y dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, fíjense, los dos venían injuriándole, los dos eran ladrones, los dos eran malhechores, los dos estaban condenados a muerte, pero pasó algo en un momento que uno se calla y solamente uno de los dos es el que ahora le injuria y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro,
dice, les reprendió. Hubo algo allí, pasó algo que de pronto uno dejó de burlarse, dejó de injuriar al Señor Jesús y ahora empieza no a dirigirse a Jesús, sino al otro malhechor, al otro ladrón, y le dice, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús, y ahora vuelve a dirigirse a Jesús, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay quienes quieren afirmar con este pasaje su doctrina de que la persona que muere queda en un estado de inconsciencia hasta que viene el día de la resurrección. Entonces simplemente colocaron una coma o cambiaron el lugar y dice, de cierto te digo hoy, y ahí ponen la coma, que estarás conmigo en el paraíso. Como diciendo, no es que hoy iba a estar con él en el paraíso, sino que hoy le decía eso, que algún día iba a estar. Pero no es así lo que dice la Escritura. Jesús le dijo, hoy te digo algo, vas a estar, mejor dicho, te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué fue lo que cambió en aquel ladrón que dejó de injuriar y de repente reprendió al otro? No sabemos, la Escritura no lo dice. Tal vez en algún momento miró el cartel que estaba puesto arriba de la cabeza de Jesús que decía, Jesús, Rey de los Judíos. Y esto le hizo reflexionar. O tal vez escuchó cuando Jesús se dirigió a esa multitud que le insultaba y se burlaba de él, y de sus labios solo salieron estas palabras, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O quizás ver que Jesús no insultaba, no gritaba, no hacía lo que normalmente alguien que era condenado a una muerte tan cruel y tan dolorosa como la crucifixión hacía, sino que, como dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. No sabemos qué impactó el corazón de este malhechor. Si fueron las palabras en la cabeza del rey, si fue el perdón que Jesús otorgó a alguien que le había tratado tan cruelmente. Pero en un momento se produjo un cambio. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Jesús nos salvó a los dos? Y quiero ver algunas respuestas de algunos teólogos sabios, al menos ellos dicen que son sabios, y dan la respuesta de por qué Jesús no salvó a los dos. Y estos teólogos dicen lo siguiente, porque Dios solo quiso salvar a uno. Y ellos apoyan esta afirmación diciendo, Dios es soberano, por lo tanto Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y cómo quiere. Si Dios hubiese querido salvar a los dos, lo hubiese salvado a los dos, porque Él es soberano. Y solo ocurre lo que Dios quiere que ocurra. Y dicen que sencillamente Dios no quiso salvar a los dos, sino solo quiso salvar a uno. Pero tengo un problema con esta afirmación, que la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no coincide con lo que dice la Escritura. O que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tampoco esta declaración coincide con esta Escritura. O también dice la Escritura que Dios cuántas veces quiso a su pueblo juntar como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y ellos no quisieron. O sea, Dios quería una cosa, pero no sucedió lo que Dios quería porque el pueblo no quiso. Y saben que cuando uno niega esto, no está diciendo que Dios no es soberano. No tenemos ninguna duda de que Dios es soberano, de que Dios está en control, de que nada sucede si Dios no lo ordena o lo permite. Lo que a veces no entendemos es que Dios nos ha dado a los hombres un espacio en el cual podemos movernos y decidir libremente. Y por supuesto, asumir la responsabilidad de las cosas que decidamos. Pero Dios nos ha dado la posibilidad en algunas áreas de decidir y aún de decidir en contra de su voluntad. Así que yo no encuentro que esta sea una buena respuesta. La segunda dice, porque Dios solo capacitó a uno para que sea salvo. O sea, Dios nos salvó a los dos, porque en realidad
uno de ellos no podía ser salvo. Estaba totalmente muerto, incapacitado, imposibilitado de entender el Evangelio, de creer el Evangelio, de recibir a Cristo. Dios no lo capacitó, lo dejó en una condición donde no había la posibilidad de que sea salvo. Ahora, yo no creo que esta declaración coincida tampoco con la Escritura. Y estas personas dicen que para que alguien sea salvo, lo que Dios hace en primer lugar es que los regenera, le da vida. Y en esa vida que le da, Dios les regala la capacidad de creer y de arrepentirse. Y entonces después llega el Evangelio y esa persona ya está preparada para ser salvo. Pero a quien Dios no quiere salvar, no le da esta posibilidad. No puede entender, no puede arrepentirse, no puede creer y queda directamente condenado sin ninguna chance. Saben que yo no creo que eso sea lo que enseña la Escritura, y no porque yo lo crea, sino porque la Biblia lo dice. De tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dice, el que cree tiene vida eterna, el que se rehúsa a creer. No dice el que está imposibilitado de creer, el que no puede creer es condenado y la ira de Dios está sobre él, sino alguien que tiene la posibilidad pero se rehúsa. Creo que no coincide con lo que dice la Biblia. También dicen, porque Cristo solo murió por uno de ellos. Y van diciendo que Cristo ya decidió quién se iba a salvar, quién se iba a perder. Dios al que decidió que se va a salvar lo capacita, pero ¿para qué va a morir por alguien que Él no quiere salvar? Que Él no tiene intención de salvar y que Él ya decidió en su soberanía que se pierda. No tiene sentido que muera por Él. Y yo encuentro que esto contradice varios pasajes de la Escritura. Que Cristo es el Redentor de todo el mundo y es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen. Y encuentro que, ¿saben? Si la Biblia enseñaría esto, yo no tendría ningún problema en aceptarlo y en creerlo y en predicarlo. El problema es que yo voy a la Biblia y encuentro que la Biblia no dice esto. Que para que la Biblia diga esto, yo tengo que acomodar varios pasajes a mi pensamiento. Tengo que redefinir ciertas palabras para que digan lo que yo quiero que diga. Y por último dicen, porque el elegido no podía rechazar la salvación. O sea, el que Dios había decidido en su soberanía que sea salvo, aunque él hubiese querido rechazar o no hubiese querido la salvación, igual hubiese sido salvo. Porque está lo que se llama la gracia irresistible. Dios ya decidió que se salve y cuando llegue el momento, esa persona es como si Dios le pusiera la mano aquí en la nuca y le preguntara, ¿quieres ser salvo? Y Dios mismo le haría que diga que sí, no tiene opción. Y saben, si el otro hubiese querido ser salvo, no hubiese podido. Ahora, ¿sabe qué responden ellos? El otro nunca va a querer ser salvo. O si no, dicen, la pregunta no es por qué Jesús no salvó a los dos, sino ¿por qué lo salvó a ese que lo salvó? Ahora, no me cambies la pregunta, contestame la pregunta que te hago. Si no tienes la respuesta, decime no sé, pero no me cambies la pregunta. Ahora, fíjense qué pasaría si esto fuese cierto, si la Biblia enseñaría esto. Si estas respuestas fueran bíblicas y ciertas, no podríamos decirle a nadie, por ejemplo, Dios te ama. No podríamos decir eso, Dios te ama. Tendríamos que decir solo, tal vez, Dios te ama. Porque no sabemos. Porque si Dios decidió amar a unos cuantos y rechazar a otros y dejarlo en sus estados de condenación, estaríamos mintiendo si le decimos, Dios los ama. Dios ama al mundo. No podríamos decirlo. Tendríamos que predicar de esta manera. Dios tal vez te ama. Ahora, cuando uno ve las estadísticas, algunos que estudian bastante y analizan bastante, dicen que solo un 1% de este mundo, o sea, de 8.000 millones de personas, tal vez 80 millones sean verdaderamente cristianos y salvos. Otros directamente son ateos, otros practican otra religión que no tiene nada que ver con Cristo, otros son cristianos profesantes pero no verdaderamente creyentes. Entonces, si nosotros a 100 personas les decimos Dios te ama, a 99 le estaríamos mintiendo. Porque de esas 99 solo una Dios
tal vez ame. Entonces no podríamos decir una frase así. Tampoco podríamos decir, Cristo murió por ti. Solo podríamos decir, tal vez, Cristo murió por ti. No lo sé. Porque si Él murió solo por los que quiere salvar, y los que Él quiere salvar son tan pocos, y también no podríamos decir, Dios te quiere salvar, solo tal vez te quiera salvar. A lo mejor Dios quiere. Sentate y espera, porque si Dios quiere va a ocurrir. Y tienes que creer en Jesucristo y serás salvo, como contestó ante la pregunta del carcelero de Filipos, Pablo. ¿Qué hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le contestó. Pero no podríamos decir esto, porque no sabemos si realmente esa persona tiene la capacidad de creer. Quizás le estamos diciendo, mira, extendé tus brazos y empezá a manotear, y si te puedes elevar 10 metros, vas a ser salvo. Si la persona no tiene la capacidad de creer, ni de arrepentirse, ni de entender el mensaje y no puede, le estaremos pidiendo que haga algo que es totalmente imposible para él. Entonces nosotros tenemos que estudiar sin ningún prejuicio la palabra de Dios y entender qué enseña Dios. Y no agarrar unos lentes con ya un prejuicio de antemano e ir con eso a la Escritura, porque uno le puede hacer decir a la Biblia lo que uno quiere. Si saca pasajes de contexto, si redefine palabras, entonces tenemos que tener cuidado y ver lo que realmente la Biblia enseña. Hasta el diablo usa la Biblia fuera de contexto y para sus propósitos. Así que tenemos que tener cuidado de las respuestas que damos. Entonces vamos ahora sí a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Por qué solo uno se salvó? Y podríamos ver en el pasaje lo que el pasaje explica y podríamos decir, porque al primero solamente le importaba lo temporal y no lo eterno, lo terrenal y no lo celestial, lo material y no lo espiritual. Cuando él estaba allí frente al Señor y escuchaba todo lo que le decían, que no tú eres el rey de los judíos, que no tú eres el Mesías y tú eres todo esto, él solo pensaba en el aquí y en el ahora. Bueno, si tú eres todo eso que dicen que eres, bueno, sálvate a ti mismo y salvanos a nosotros, pero no salvanos de nuestros pecados, no salvanos de la eternidad, de condenación. No, bájame de esta cruz, yo quiero seguir viviendo en este mundo. Quiero quizás seguir haciendo lo que hacía. Quiero seguir practicando lo que practicaba. Quiero seguir delinquiendo. Quiero seguir robando. Quiero seguir siendo un malhechor y disfrutar de las cosas que obtengo a través de eso. Él le importaba solamente lo que pasaba aquí y ahora. Y lamentablemente muchas personas se acercan a Dios solamente buscando lo que necesitan aquí y ahora. Vienen a Dios porque, Señor, Dios, necesito salud. Y vienen a Dios porque quiere que Dios los sane, que Dios le dé una respuesta a su necesidad en su cuerpo o en el cuerpo de alguien de su familia. O vienen a Dios diciendo, Señor, necesito que arregles mi hogar, es un desastre, estamos a punto de separarnos y sé que tienes poder, que nos ama, tú puedes arreglar esto. Y se acercan a Dios solo para que arregle sus conflictos familiares. Otros vienen por sus necesidades económicas. Y hoy hay muchas religiones que van haciendo justamente mercadería de la gente y le van mintiendo que Dios le va a prosperar y que Dios le va a dar mucho y que Dios lo va a enriquecer. Y le sacan dinero para que, es como que le proponen, hagan un negocio con Dios. Si ustedes le dan, Dios le va a dar más. Ustedes dan con la mano, Dios da con pala. Y entonces les van prometiendo que se van a enriquecer. Y vienen buscando lo que necesitan aquí y ahora. O algunos vienen con problemas emocionales, vienen con depresión, vienen con ataques de pánico, vienen con ansiedad y vienen a Dios, Señor, sácame de esto me incomoda, me hace sentir mal. Y muchas veces pasa que esas personas obtienen lo que buscan. ¿Y saben qué hacen? Se van y no buscan más a Dios, porque no buscaban a Dios, no buscaban lo espiritual. Buscaban solucionar el problema que tenían aquí y ahora. Buscaban una mejor vida aquí terrenal. Pero no buscaban reconciliarse con Dios, no buscaban solucionar su problema de pecado. No pensaban en la eternidad, en lo que iba a pasar después de esta vida. Simplemente
Buscaban que Dios les solucione los problemas y lo único que le importaba era lo temporal, lo terrenal, lo material. Y jamás pensaron en lo eterno, lo celestial y lo espiritual. Y esa persona en ningún momento pensó en estas cosas. Simplemente él quería bajarse de esa cruz y seguir su vida aquí. Pero ahora podemos mirar al otro. Porque el segundo hizo lo correcto. Y vamos a ver lo que el segundo hizo. Ahí está bien, digamos, detallado en la palabra. Lo primero, reconoció que era culpable. Él le dijo al otro, nosotros estamos en esta condición porque es lo que nuestros hechos merecen. Nosotros somos malhechores, nosotros somos ladrones, nosotros hemos estado injuriando a Jesús, nosotros hemos sido condenados a muerte porque nuestra vida ha sido un desastre. Y lo primero que hace es reconoce que es culpable. Y saben que si nosotros queremos ser salvos por Jesús y ser perdonados, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos culpables. No mires al que está al lado, porque quizás puedes encontrar a alguien peor que vos y alguien que se ha hundido en el barro más profundamente que vos. Pero no es esa la forma en que tenemos que mirar. Dios es un Dios santo, justo, puro. Y aún los pecados que a nosotros nos parecen pequeños e insignificantes, para Dios es grave. Dios es un Dios santo. Y tus mentiritas para Dios son pecados graves. Y tus malos pensamientos son pecados graves. Y tus groserías y tus insultos a otras personas son cosas graves. Vos me dirás, pero otros han violado, han matado, han hecho grandes. Sí, para Dios todo es grande. El pecado es grande por lo que Él es, un Dios santo y justo. Y sabes, para ser salvo hay que reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios, que no llegamos a la altura que Él exige para poder estar bien con Él. Todos nos quedamos demasiado cortos. Puede ser que haya un poco de diferencia entre uno y otro, pero todos estamos demasiado lejos de lo que Dios ha mostrado en su palabra, que es pureza, que es santidad. Entonces, como aquel ladrón, nosotros tendríamos que mirarnos a nosotros mismos y honestamente decir, yo soy culpable, yo le fallé a Dios, yo hice cosas que realmente ofendieron a mi Creador, que quebrantaron su ley. Yo no soy digno de ser salvado, soy un pecador. La segunda cosa, reconoció que merecía el castigo. Nosotros estamos recibiendo lo que es justo, lo que nuestros hechos merecen. Y nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte, está diciendo que nosotros merecemos estar separados de Dios en esta vida, pero separados de Dios más allá de nuestra vida en la eternidad. Y sabes que aquí la Biblia cuando dice eso está hablando de que merecemos el infierno. No merecemos estar con Dios, no merecemos ir al cielo y solamente hay un lugar en la eternidad donde se puede ir si no vamos con Dios, si no vamos al cielo, y es el infierno. Es un lugar de condenación, es un lugar de tormento, es un lugar horrible. Y este hombre dijo, nosotros merecemos el castigo y nosotros al igual que él tenemos que reconocer que no solo le hemos fallado a Dios, hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Él, sino que merecemos el castigo. Si Dios nos condenaría eternamente, estaremos recibiendo lo que merecemos, lo que nuestros hechos merecen. Pero en tercer lugar, reconoció que Jesús era inocente. Y esta declaración es muy importante. Él dijo, pero ningún mal hizo. Él está aquí muriendo sin ser culpable. Él es inocente. Y saben que cuando hace esta declaración, hay una verdad allí muy grande. Porque si Él es Dios, si Él es realmente el Mesías, si es el Hijo de Dios, no debería morir. Él se podría bajar de esa cruz, podía escaparse de esa cruz. Pero siendo inocente, Él muere. Y no solo murió, sino que sufrió un atroz castigo. La crueldad más profunda de los hombres sobre Él cuando le escupieron, le golpearon, le azotaron. Le humillaron hasta lo más bajo y Él no escapó de eso. ¿Sabes por qué Él enfrentó todo eso siendo inocente? Porque Él estaba ocupando el lugar de otra persona. Estaba ocupando nuestro lugar. Él estaba tomando nuestras culpas. Él estaba tomando nuestros pecados. Él quiso cargar sobre su propia persona con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad. Él lo quiso hacer.
Por eso dice la Biblia que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El justo murió por los injustos para poder llevarnos a Dios. Él estaba muriendo, no por su culpa ni por sus pecados, porque no lo tenía. Él estaba muriendo por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y lo estaba haciendo por amor. Porque Él te ama a vos y me ama a mí. No me preguntes por qué Dios te ama o por qué Dios me ama. No podría darte ni una sola razón. Solo te podría decir porque Dios es amor. Y Él soberanamente decidió amar tu alma y la mía. Y decidió tomar tu pecado y el mío, ponerlo sobre sus espaldas y recibir todo el castigo que nosotros merecíamos recibir en el infierno sobre su propia persona. Ahí el ser más extraordinario que pisó esta tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, subió a esa cruz, tomando nuestros pecados, tomando nuestro castigo, expresándonos todo su amor y dándonos una posibilidad de salvación. Pero al final, lo que hizo este hombre fue reconoció que Jesús era el Salvador. ¿Saben? Él estaba escuchando todo lo que decían de él. Si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, si tú eres el ungido, si tú eres el rey, aquel descendiente de David que un día va a ocupar su trono, y él lo creyó. Tú eres el Salvador. Y él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el Mesías, vas a volver a reinar. Lo dice tu palabra, lo dicen tus promesas. Lo que dice ese cartel es cierto. Jesús, Rey de los judíos. Lo que aquellos le decían, si eres realmente el Mesías, si eres el Cristo, sálvate para que creamos. Jesús no se bajó, pero aquel ladrón creyó. Creyó que aquel que era inocente y que moría por sus pecados, iba a tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. Iba a resucitar y un día iba a volver, pero ya no como aquel que iba a sufrir en una cruz, sino como aquel que iba a reinar sentado en el trono de David. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo este ladrón. Creer que Jesús es el Salvador. Creer que Él es el camino, no hay otro camino. Hay algunos que quieren decir el camino es tal o cual religión. Aquel hombre no pisó jamás una iglesia. El camino son las buenas obras. Aquel hombre no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada. No se pudo bautizar, no pudo leer la Biblia, no pudo ofrendar, no pudo ayudar a nadie. Pero Dios le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo se salvó sin hacer absolutamente nada? Es que Cristo lo hizo todo. Y nosotros lo tenemos que creer. Cristo lo hizo todo. Por eso es que Él exclama desde la cruz, consumado es. La deuda ha sido completamente pagada. Aquel ladrón no tenía que pagar más nada. Cristo ya lo había pagado todo. Él solamente tenía que creer en Jesús, creer en su obra, confiar en Él, recibirle en su corazón. Aquel estaba, sus manos y sus pies estaban allí, clavados en la cruz. Así que no podía ir a ningún lado, no podía hacer absolutamente nada. Pero todavía tenía un corazón y tenía una boca. Y Romano dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tus labios que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Y él tenía un corazón para creer y un labio para decir, tú eres el Rey que vas a volver a reinar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué promesa de Dios. Hoy sos salvo, sos perdonado, sos librado de tu pecado. Y aún más, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Sabes que nosotros podemos irnos de este lugar con esta misma promesa? Si simplemente hacemos lo que hizo este ladrón. Mirá que era un ladrón, era un malhechor. Había injuriado al Señor Jesús. Estaba condenado a muerte porque era de lo peor. No había ninguna chance de que alguien pudiera pensar que este iba a ir al cielo. Me imagino que los que fueron antes de él al cielo y que lo conocían cuando lo vieron entrar, dicen, ¿qué hace este aquí? No merece estar aquí. No, ninguno merecemos estar ahí. Pero aquellos que creemos en Jesucristo, le recibimos como un Salvador, vamos a estar ahí sin merecerlo.
porque Cristo lo mereció por nosotros y Él nos va a vestir con su justicia y con su pureza para que podamos entrar sin ningún problema al cielo. Por eso yo quiero invitarte esta noche que hagas lo que hizo este ladrón, para que te vayas con esta promesa, que hay en tu corazón algo entre vos y Dios, nadie más tiene que saberlo, es una cosa entre vos y Dios. Yo creo que no muchos escucharon esta conversación, si no la tendríamos en la Biblia, quizás casi nadie se hubiese enterado. Pero ahí donde estás, puedas hablar con Dios y decirle: Dios, como este ladrón que murió allí a tu lado, yo también soy un pecador. Si he hecho cosas que no debía haber hecho, con mis labios, con mis manos, fui a lugares con mis pies, con mi boca, Señor, tú conoces todas mis palabras, sé, Señor, que he pecado, soy culpable. Y entiendo, Señor, que eres santo y que yo no puedo estar en el cielo con mi pecado. Pero esta noche entendí que me amaste tanto, que siendo santo y puro fuiste a la cruz para llevar mis pecados, cargar con ellos y librarme a mí. Porque la Escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es el precio de nuestra salvación. Creo que resucitaste, que estás vivo. Y ahí decirle a Jesucristo: Jesucristo, esta noche creo en ti, en lo que has hecho por amor de mí. Y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Te gustaría creer en Cristo y recibirle esta noche? Irte con esa promesa de que cuando cierres tus ojos aquí en la tierra, lo vas a abrir en el cielo. Bueno, coloca tu fe y pedile a Cristo que venga a tu corazón. Vamos a orar. Te invito a que inclines tu cabeza, a que cierres tus ojos. Y ahí donde estás, si has entendido cuánto Dios te ama, si todo lo que Cristo ha hecho por vos es tan maravilloso y grande, y esta noche quieres irte con el perdón de tus pecados y con esta promesa de que un día vas a estar con Cristo en el paraíso, ahí donde estás, habla con Dios y haz una sencilla oración. Lo importante es que lo hagas de corazón y lo hagas con fe, nada más, entre vos y Dios. Puedes hablar con voz bajita o la puedes decir en tus pensamientos y decirle así: Dios, reconozco que he pecado y que he fallado y que he hecho cosas, Señor, que eran malas. Reconozco, Señor, que si recibiría lo que merezco sería condenado. Pero esta noche entendí que me amas, que Cristo murió por mis pecados en la cruz, que pagó toda mi deuda, que resucitó. Y yo pongo mi fe en Él, en su persona y en su obra. Y le recibo como mi Salvador personal esta noche. Yo creo en Cristo y le invito a Cristo a entrar en mi corazón. Así decirle a Dios: Dios, creo en tu Hijo, creo en Jesús y le invito a entrar en mi corazón en esta hora.